glomerular. Habíamos dicho que la unidad funcional del riñón era la nefrona y que en la nefrona hay un glomérulo, y el glomérulo tiene una membrana donde tiene células llamadas podocitos, y los podocitos que abrazan a los vasos sanguíneos, a una arteria aferente y a una eferente, para filtración de las sustancias de pequeño peso molecular. Las grandes no las acepta, y además en el túbulo contorneado proximal, asa de gel y el túbulo contorneado distal, hay alguna absorción de algunos iones porque tienen carga, y otros sí los dejan salir, excepto la albúmina, la globulina y la glucosa. Esa no salen. Salen los desechos: urea, creatinina, ácido úrico y nitrógeno ureico en sangre. Eso fue lo que vimos, ¿no? En esencia, ese es el riñón, eso es lo que hace el riñón. ¿Qué es el mesanquio? El mesanquio está formado por células mesangiales y matriz extracelular, es decir, hay un espacio entre una y otra célula, entre una célula y un vaso sanguíneo, porque tiene gran matriz extracelular. Está en el intersticio de las asas capilares. Este mesanquio es un espacio entre las asas capilares, es decir, entre todos los vasos sanguíneos hay un espacio llamado mesanquio a nivel del riñón. Existen algunas células fuera del corpúsculo, es decir, de la parte filtrativa de la nefrona, a lo largo del polo vascular. Se llaman células mesangiales o extramoleculares o extracelulares también, o LACIS. Sus funciones de esa área, del área que hay entre un vaso sanguíneo y otro, o dentro de una célula y un vaso sanguíneo, es fagocitar todas las sustancias, y eliminan todo de la membrana glomerular con el propósito de que los residuos y las proteínas no pasen. ¿Qué dijimos en la orina? Nunca debe haber proteinuria, jamás. Proteinuria es daño, como quiera que sea, daño de la membrana glomerular filtrativa de la nefrona. Son un sostén estructural y secretan interleucina 1. La interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, anoten eso. Interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, esos tres son sustancias proinflamatorias. Se liberan cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces secretan interleucina 1, que es una sustancia proinflamatoria, un factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y el papel central de esta situación está en la respuesta de cada lesión glomerular. ¿Cómo se llama la inflamación del mesanquio? Glomerulonefritis. Entonces ahí están todos los capilares con los espacios mesangiales. Todos estos son, aquí están las células del mesanquio, están entre un capilar y otro. ¿Quién está abrazando a estos capilares? Los pedicelos. ¿De quiénes vienen los pedicelos? De los podocitos. Todos estos capilares, entre ellos hay un espacio extracelular o matriz extracelular donde hay células mesangiales y están los podocitos. Estas células mesangiales son las que liberan de sustancias proteicas que no están generando ningún beneficio para lo que es la filtración. Limpian realmente el glomérulo. Y ahí están las células mesangiales. Esta es la membrana basal. Esta membrana basal en el riñón es sumamente importante porque es la membrana donde se inicia la filtración. En el aparato yuxtaglomerular, ¿se acuerdan que ahí se libera la renina? ¿Para qué queríamos la renina? El angiotensinógeno, en angiotensina 1, ahí se libera. Ahora hay antihipertensivos que van en contra de la renina, es decir, antirrenina. Ese aparato yuxtaglomerular está formado por mácula densa, células yuxtaglomerulares y células mesangiales extraglomerulares. Esas células mesangiales extraglomerulares son las que están más pegadas a las arteriolas. ¿De qué tipo de capilares estamos hablando? El apunte. Es que me distraigo, no estaba poniendo atención, pero es relacionado con el tema. Entonces, estas células mesangiales están pegadas a las arteriolas, y saben que las arteriolas, parte de su pared, son células mesangiales. ¿Para qué las quiere? Para digerir los desechos. El riñón no puede tener desechos. Cuando comienza a tener sustancias de desecho que no se liberan, que se llaman como azoados. ¿Cuáles dijimos que eran los azoados? Urea, creatinina,
ácido úrico, y el BUN, nitrógeno ureico en sangre. De los cuatro, ¿cuál dije que era el mejor predictor de la función renal? El BUN, el nitrógeno ureico en sangre es el mejor predictor de la función renal. Si ese se comienza a elevar en sangre, el riñón está iniciando una insuficiencia renal. Entonces la mácula densa es, bueno, sí les dije qué sucede, cómo alguien le dice, oye, yo creo que tú vas a tener insuficiencia renal. Sí se los comenté. Si alguien tiene hipertensión y tiene una crisis hipertensiva, acuérdense que les dije que las crisis hipertensivas se dividen en dos: urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva no hay daño a órgano blanco, no hay daño a cerebro, no hay daño a retina, no hay daño a corazón, ni hay daño al riñón. ¿Eso cómo se llama? Urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva, si hay daño a cualquiera de los órganos blancos, pero cuando escoge el riñón, todas las células de las paredes de los vasos sanguíneos junto con el glomérulo truenan. Todos los vasos sanguíneos por aumento de la presión truenan. Y entonces el mesanquio deja pasar todo. No hay células mesanquiales que se traguen las sustancias, pero tampoco es capaz de filtrar. En lugar de sacar los azuados, los concentran en el cuerpo. Entonces se llama hiperazoemia. Y yo le puedo decir a alguien, sigues orinando por lo pronto porque el mesanquio está dejando pasar todo, pero tienes hiperazoemia. Comenzaste hoy con una insuficiencia renal aguda. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que dializarte. ¿Cuánto tiempo? De por vida o hasta que alguien te done un riñón. Eso significa una insuficiencia renal aguda por una crisis hipertensiva de carácter emergencia hipertensiva. ¿Sí está claro? Ahora, yo soy diabético y al paso del tiempo, como no me controlo, esas células del mesanquio se van deteriorando, los vasos sanguíneos se van deteriorando y se comienza a hacer una insuficiencia renal a largo plazo. Entonces es una insuficiencia renal crónica. Dicho esto, la diabetes y la hipertensión son las dos principales causas de insuficiencia renal aguda y crónica. ¿Cómo lo detecto? Con hiperazoemia, hasta que lleguen a la anuria, es decir, hasta que ya no orinen y se comienzan a edematizar, porque hay extravasación de líquidos, porque aumentó la presión hidrostática de los vasos sanguíneos, no están desnutridos, por lo tanto la presión oncótica está baja o no. No están desnutridos. ¿La presión oncótica bajó o no? ¿Qué es la presión oncótica? ¿Ya se les olvidó? Es la fuerza que ejerce la albúmina para traer los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué es la presión hidrostática? La fuerza que ejercen los líquidos a las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces aquí no bajó la presión oncótica, lo que aumentó fue la presión hidrostática, porque el riñón no está filtrando los líquidos, los retiene, los edematiza. ¿Sí está claro? Ahí está la importancia de las células mesanquiales. En las células yuxtaglomerulares, la mácula densa está en la pared de un túbulo que son células estrechas altas de núcleos. Todas estas células estrechas altas de núcleos son las células que se reemplazan cada 3 o 4 semanas. Esa mácula densa es estabilizador de las células mesanquiales. Y las células yuxtaglomerulares son células musculares de la arteria aferente. ¿Cuántas arterias dijimos que entraban al glomérulo? 2, aferente y eferente. Las células yuxtaglomerulares son parte de la arteria aferente, es decir, la que llega. Eferente quiere decir que sale. Entonces, están modificadas con gránulos de secreción y núcleos redondos. Ahí está la mácula densa, les digo que es muy importante y es la estabilizadora casi de todas las células mesanquiales y de glomérulo. Y esta es la arteria aferente. Si esa se lesiona, no filtra absolutamente nada. Mácula densa, todas las células conglomeradas y la pared de todas las membranas del aparato de yuxtaglomerol o de las células mesanquiales de filtración. ¿Regulan la presión arterial? Claro, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque la renina es liberada por el aparato yuxtaglomerular. Forman renina. La renina es una proteasa
La aspartilproteasa es una renina que actúa con el angiotensinógeno para formar angiotensina 1, de ahí viene la enzima convertidora liberada por las células endoteliales de los vasos sanguíneos, convierte en angiotensina 2, estimula la aldosterona también la angiotensina 2, aunque esta también va a los receptores AT1 de los vasos sanguíneos porque es un vaso constrictor, pero también estimula la liberación de aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? Es una hormona que retiene ¿qué? Sodio, y si retiene sodio también retiene agua. Entonces es una hormona ahorradora de sodio, actúa en los conductos colectores para reabsorber sodio y agua. Y angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Entonces la función tubular renal es el mecanismo multiplicador de contracorriente, concentra la orina hacia la zona hiperosmótica. ¿Sí se acuerdan qué es osmosis? Hiperosmosis, ¿sí se acuerdan de eso o no? Hiperosmótica no es lo mismo que el grado de concentración. ¿Cómo se le llama el grado de concentración dentro de los vasos sanguíneos? Osmolaridad. ¿Qué osmolaridad tiene la sangre? 300 más menos 10, 290 o 310. En los libros dice 311, esa es la osmolaridad de la sangre, ¿está bien? Es el grado de disolución o de concentración de los solutos en un solvente dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué es osmosis? El intercambio de esas sustancias. Hiperosmosis, un gran intercambio de sustancias, por eso se llama contracorriente. Eso sucede en las asas de Henle largas y en los túbulos colectores. Un túbulo colector puede recibir más de un túbulo contorneado distal, ¿sí o no? Un túbulo colector puede recibir más de un túbulo contorneado distal, ¿sí o no? Sí, muchos, ya lo vimos en las otras imágenes. Muchos. Acuérdense que está el glomérulo, después viene el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, y ese distal se conecta al túbulo colector, y luego otro, y luego otro. El túbulo colector probablemente sea uno de los últimos recursos que tienen para retener ciertas sustancias. Entonces, el túbulo contorneado proximal está en las células cubiertas, cúbicas, es un tipo de epitelio con borde en cepillo, porque además tiene movilización y además tiene sensibilidad. Están cubiertas de glucocalis con ATPasa, que son algunas enzimas, peptidasas y disacaridasas, con pliegues y estriaciones. Absorben el 85% de los cloruros, cloruro de sodio, cloruro de potasio, todos los cloruros, y el agua filtrada por medio de dos caminos: una bomba de sodio ATPasa para reabsorber el sodio y una AQP1, que son acupurinas, que son los canales para la absorción de agua. Esto es sin gasto de energía, es un transporte totalmente pasivo, no hay gasto de energía ahí. No le necesitan pedir permiso a nada para poder reabsorberlo. Y está el túbulo contorneado proximal, este es el glomérulo, y es todo el túbulo contorneado proximal con el propósito de reabsorber todos los cloruros, y agua filtrada. Ahí está el borde en cepillo del túbulo contorneado proximal, todo el borde en cepillo. Todas estas tienen una función de absorción. Sí hay muchas mitocondrias, pero por alguna razón no se necesita una bomba de ATPasa porque los poros no intercambian sustancias, solo las dejan pasar sin gasto energético. Y ahí están todas las células epiteliales cúbicas del túbulo contorneado proximal. Eso va a absorber glucosa, aminoácidos, polisacáridos, polipéptidos. Estos más cerca ya del asa de Henle, fosfato de calcio, esto es muy importante. ¿Y gracias a quién se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal el calcio? ¿No es la enzima anhidrasa carbónica? No, gracias, ahorita que lo digan así, sí. A la PTH, a la paratormona, ¿no? Sí, cierto. Es una de sus funciones. Sí. Ahí está. ¿Qué les dije? Sí. Ahorita ya todos saben. Lo he repetido como 80 veces. Proteínas reabsorben porque no debe haber proteína y la forma activa y pasiva de algunas sustancias.
¿Cuándo se activa la forma activa? Cuando son moléculas de gran peso molecular, entonces sí gastan energía. Transfieren zona extracelular el filtrado con la creatinina. Acuérdense que la creatinina es un desecho que al organismo no le conviene estar muy alto, o sea, más de 3 de creatinina ya está inspirando una insuficiencia renal, pero también en los deshidratados, en los que vomitan, puede subirse, o sea, no necesariamente da una insuficiencia renal solo por la creatinina, necesita los 4 azoados, hiperazoemia, entonces sí es insuficiencia renal. Sustancias extrañas también, y de alguna u otra forma muchos medicamentos que son filtrados, y gracias a eso el cerebro no se intoxica. Reabsorben más o menos 150 litros de líquidos por día. Eso de alguna u otra manera es cierto, porque el corazón late 80 veces por minuto y hay un gasto cardíaco de 6 litros por minuto. Entonces en el riñón pasa lo mismo, a fin de cuentas. Ahí está el túbulo contornado proximal pegándose directamente al túbulo colector. Aquí se conectó el túbulo contornado distal, aquí se va a conectar otro. Por eso les digo que en el túbulo colector se pueden conectar muchos. Si ven, estas células están aquí, todas las células del epitelio cúbico, porque no es plano ni es piramidal, son células cúbicas, todas las están aquí con capacidad de absorción, incluyendo el calcio. El túbulo recto proximal es un epitelio más bajito, es un epitelio que tiene un poquito más de selección, tiene segmento delgado en el asa de Henle, es muchísimo más delgado que los dos túbulos colectores. Es más largo en neuronas glustaglomerulares, en epitelio plano con diferentes tipos celulares. Es decir, el asa de Henle comienza con células de la tipo 1 a la tipo 4 con el propósito de generar un proceso de absorción para lo que no quiere eliminar. Su principal función es de conducción, pero también absorben. Por eso es que tienen asas cortas o asas largas con epitelios diferentes. Donde hay epitelios más altos, tienen mayor capacidad de absorción. Y ahí es donde actúan algunos medicamentos, esos medicamentos que son diuréticos, como el furosemide. Y ahí están todas las células del asa de Henle, son mucho más delgadas, son menos prominentes. El asa de Henle puede ser tan larga o puede ser tan corta según sus necesidades, eso no tiene ningún problema. Abarcan desde la corteza o la médula, tampoco hay algunas corticomedulares. No importa si es que el asa de Henle es muchísimo más delgada, tiene dos tipos de células en esencia, unas altas y unas bajas, son epiteliales, pero las altas son de la capacidad de absorción. Y ahí están los diferentes conductos con el propósito de que absorban. El asa de Henle ya compuesta, donde está la parte de cuna, retienen agua, o sea, hacen una orina hipertónica, porque entre más líquido le pongamos a la orina, se vuelve más hipotónica, de menor tono, de menor densidad. Pero si el asa de Henle absorbe agua, la orina que sale más concentrada, y a eso le llamamos que es hipertónica. Más concentrada en solutos se llama hipertónica. El túbulo descendente es muy permeable, el que va hacia abajo antes de la cuneta, da paso libre al agua, al sodio y al cloro. El túbulo ascendente es impermeable prácticamente, y el cloruro de sodio activa hacia afuera del túbulo. Este es lo que le va a decir, sabes que tú ya no hay manera, tienes que pasar al túbulo contorneado distal, donde va a haber otra posibilidad de absorción menos que las otras dos. Y ahí están todas las asa de Henle con sus capacidades absortivas. Las dos ramas tienen permeabilidad diferente. La rama delgada es descendente, es más permeable, paso libre al sodio o a la sal. Por eso no hay que consumir tanta sal, porque el asa de Henle no distingue. Ustedes consumen sal y la absorben. ¿Qué están haciendo al absorber la cantidad de sal que están comiendo durante el día? Están reteniendo líquidos, aumentan el volumen, y aumento de volumen es aumento de la presión arterial. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? Se los escribí, ¿no se acuerdan? Les puse TA es igual a, y gasto cardíaco es igual a, ¿sí se acuerdan o no? ¡Ay! ¡Qué mentirosos! Yo les puse gasto cardíaco igual a FC más FC. Frecuencia cardíaca más fuerza de contracción.
cronotropismo más inotropismo, eso es el gasto cardíaco. Y la presión arterial les puse gasto cardíaco más resistencia vascular. Y se los dije, véanlo sus grabaciones que nunca han visto. Se los dije. Sí, gasto cardíaco es igual a cronotropismo más inotropismo. Y tensión arterial es igual a gasto cardíaco más resistencia vascular. La resistencia vascular aumenta porque puede haber mayor volumen y la sal es lo que hace, retiene volumen y aumenta la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos. Es decir, la ley de Frank Starling y la ley de Laplace se dan por asentadas cuando aumenta el volumen, porque las paredes de los vasos sanguíneos tienen más estrés, tienen más resistencia, y ahí es cuando se genera el EBC, el infarto o la insuficiencia renal, precisamente por eso, por aumento en el estrés de la pared del vaso sanguíneo, dado que se está absorbiendo mayor cantidad de sodio. Ahí no, porque no hay extravasación todavía. Cuando hay extravasación es porque la membrana interna de los vasos sanguíneos, llamada como endotelio, está destruyendo los desmosomas. ¿Sí se acuerdan qué son los desmosomas? Los puntos de unión entre las células, los destroza. Y al destrozarlos ya no hay óxido nítrico. ¿Para qué queremos el óxido nítrico? Es el principal vasodilatador. Ya no hay, solo hay renina y aumento de volumen. ¿Cómo creen que va a estar esa pared? Sin un vasodilatador, aumentadísima. La ley de Laplace nos dice que entre mayor resistencia a las paredes, está indicando mayor volumen intravascular, y eso es lo que está pasando realmente. Y va a tronar, y cuando truena, si no truena, se hace como un chipote y se llama aneurisma. Y un aneurisma que truena, se muere la gente. Entonces no hay que comer exceso de sal, así como no hay que comer exceso. Y a un paciente hipertenso díganle, no comas sal. Si estás hipertenso y aumentas tu volumen por la retención de sodio y agua, te va a causar o un aneurisma, o un infarto, o un derrame cerebral, o una insuficiencia renal. Se lo pueden asegurar porque pasa, sí pasa desde luego. Hay una rama delgada ascendente con la difusión pasiva de cloruro de sodio impermeable al agua. También esto es importante porque contribuye a lo anterior. Y hay un túbulo recto distal que tiene células cúbicas grandes. Dijimos que cuando son células cúbicas grandes tienen la capacidad de absorción. Pues aquí también se sigue absorbiendo sodio. Parte de la rama ascendente del asa de Henle, que es la rama más gruesa, transporta iones al intersticio como el calcio, potasio, sodio. ¿Qué es lo que les digo? Esto sigue siendo. ¿Qué es el mesangio entonces? ¿Qué es el mesangio? El espacio extracelular entre los capilares renales. Y si ese mesangio está lleno de sodio, ¿qué creen que haga el sodio? Jalar agua. Entonces sí lo deposita y el mesangio truena. ¿Dónde están los podocitos en ese espacio? ¿Quiénes son las células que tienen sus pedicelos para filtrar los podocitos? Los vamos a tronar. Y entonces eso se convierte en una insuficiencia renal. El podocito ya no quiere trabajar bajo presión. No le es posible. Túbulo contorneado distal es el último, intercambia sodio, potasio por aldosterona. Acuérdense que la aldosterona es liberada ¿por quién? Por la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Qué parte de la corteza? Glomerulosa. Entonces ahí está siendo liberada la aldosterona, que es una hormona para retener sodio y por lo tanto retiene agua. Por eso interviene la renina, angiotensina, aldosterona, porque la angiotensina 2 es estimuladora de la corteza suprarrenal en la zona glomerulosa para liberar aldosterona y con eso retener sodio, que es lo que estamos hablando en todas las clases. Está en el laberinto, mide 1,3 de longitud del túbulo contorneado proximal. Hay una reabsorción de sodio y secreción de potasio. Este potasio es importante porque es uno de los iones que activa el potencial de membrana. ¿Y qué dijimos que era el potencial de membrana? El inicio del intercambio de iones a nivel de células cardíacas, donde se abren los poros para despolarizar las células cardíacas y eso comenzar a tener una sístole. ¿Está claro o no?
y esa es la función del potasio en esencia. Conversión del amoníaco en amonio, y eso entra al ciclo de la urea. El amoníaco es no soluble, el amonio es soluble, y como soluble puede entrar al ciclo de la urea a nivel del hígado, y el hígado convertir el amoníaco que se convirtió en amonio en urea, y la urea se libera por la orina, porque esta sí es totalmente soluble y es lo que le da el olor a la orina. El olor. ¿Quién le da el color? El urobilinógeno, que vino ¿de dónde? De la hemoglobina, de ahí vino. ¿Sí o no? ¿Ya saben algo o no? ¿O se quedan igual? Sí, ¿verdad? Ahí está, regulación del pH del medio interno, salida del sodio y agua inhibida por una enzima, y esa enzima genera una deficiencia en la permeabilidad. De alguna u otra manera, cuando la orina está más diluida, se activa esta enzima. ¿Quién libera esta enzima? Esa hormona. La neurohipófisis, llamada como vasopresina, hormona antidiurética. Entonces, esa hormona se va a liberar cuando me haga falta volumen, y cuando haga falta volumen hay un déficit de la permeabilidad. No deja salir el agua para que el volumen se retenga. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando esté yo deshidratado, cuando tenga yo hipotensión, y se considera hipotensión menos de 110, 70 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y añade iones de hidrógeno, de potasio y amoníaco filtrados. Túbulos colectores, es un epitelio simple entre plano y cúbico. Acuérdense que les dije que también tenía capacidad de absorción. Esos túbulos colectores tienen conductos colectores corticales, son sensibles a la hormona antidiurética. Ahí actúa la vasopresina realmente, y también ahí actúa la hormona natriurética. ¿De dónde salió? Del corazón. Tiene un epitelio cúbico simple con conductos colectores medulares que van aumentando hasta el efecto cilíndrico, que es este es el efecto cilíndrico. Como efecto cilindro ya prácticamente va liberando hacia la pelvisilla renal, para que se conecte con los ureteros, y los ureteros ¿a quién se conectan? A la vejiga. ¿Cómo se llama el músculo que contrae la vejiga? Detrusor, músculo detrusor. Si ustedes quieren orinar, aprieten el detrusor y sale la orina. Si ustedes no quieren orinar, aprieten el esfínter y relajen el detrusor. ¿Se puede? Sí, porque no está gobernado por el sistema nervioso simpático o parasimpático. Es voluntario. Afortunadamente, si no quieren, miadero. Dos tipos de células, hay células claras y células oscuras. Las células claras estamos hablando del túbulo colector. Son células del conducto colector, pálidas, con cilios y pocas microvellosidades, ya no tienen gran capacidad de movilización, abundantes canales acuosos y regulan la hormona antidiurética, junto con el espacio que les decía, junto con las sustancias que son capaces de dirigir las sustancias a través de las membranas. Si estos no existieran, las membranas no se permeabilizan, y eso es insuficiencia renal. Las células oscuras son células intercalares con microvellosidades y micropliegues. Las células que tienen poquitas microvellosidades y también algunas pocas de cilios tienen una función, y es sensibilidad. Lo único que hacen es avisarnos que nos anda el baño. Así de importancia es lo único que hacen. Nos están avisando que la vejiga ya está a punto de turrón y hay que sacarla. Si la detengo, el músculo se elonga, se vence, y se hacen digitaciones en el músculo detrusor, y esas digitaciones hacen acúmulos de agua, de orina, y ahí son unos centros de cultivo para la E. coli, y entonces hay infecciones de vías urinarias recurrentes, solo por estarse aguantando de no ir al baño. Si se aguantan, van a provocar digitaciones
en el músculo detrusor y eso va a provocar infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿Este sería como el mal de orín? El mal de orín es una infección de vías urinarias, pero le llaman más al mal de orín infección de vías urinarias bajas, a una cistitis, donde la uretra es la que está inflamada y arde como chile, no quieren ir a orinar. Y tienen una sensación de querer orinar y no pueden, y a veces sangra. Ustedes saben que puede sangrar hasta 1 litro de sangre en la uretra cuando hay una cistitis severa y hay que operarlas. ¿Sí sabían eso? Pues tengan cuidado, no se aguanten. Tienen que evitar 3 cosas. Primero, tener vida sexual activa. Gracias. Eso no lo evité. Tener vida sexual activa, está bien. El problema es no ser higiénicos. Más las mujeres porque la uretra es más chica. Al hombre también le da uretritis también. Segunda situación, no aguantarse mucho tiempo para el sexo. Y tercera, si inicio con retención urinaria, goteo terminal, disuria, que significa dolor al orinar, inmediatamente tratamiento. Porque si me lo aguanto, tal vez el proceso inflamatorio limite el daño después de 3 días, pero después van a comenzar a sangrar. Tienen hematuria por una cistitis. No se los recomiendo. Sufren muchísimo. El aseo es muy importante, por eso lo dije en primer lugar. ¿Okay? Si están arreglando, igual aseo, porque la sangre es irritativa y provoca irritación de mucosas, incluyendo la uretra. El arándano no está comprobado absolutamente nada. La cistitis solo se quita con 2 medicamentos, ciprofloxacino, que es el antibiótico de primera elección, y fenazopiridina, unas pastillitas que al orinar orinan anaranjado, pero es el efecto del medicamento. No hay otro, porque no llegan al epitelio. El epitelio de las vías urinarias es de transición, es decir, cambia constantemente. Entonces, no se metan cosas, el benzal no sirve para nada, ni cosas de ese tipo. ¿Y el óvulo? El óvulo solamente si es micosis, si es por hongo el proceso infeccioso, y es efectivísimo. El Omecán es efectivísimo si la infección es por hongo, que es cuando hay comezón o prurito, secreción y a veces maloliente. Entonces pónganse el óvulo de inmediato y una sola dosis a tiempo, sí funciona. Si se lo dejan por más tiempo, una sola dosis es totalmente infuncional. Entonces necesitan cambiar a metronidazol por óvulos y se compone. Metronidazol con una nistatina. ¿Para qué son las nistatinas? Antimicóticos. Entonces se soluciona. Pero no crean en sustancias que tómate un té de no sé qué tal. Lo único que están haciendo es lo que les digo, prolongar más de 3 días el proceso infeccioso y al rato sangran. Entonces, sabes que tienes una cistitis con hematuria, pues que no te quieres y el médico los regaña o la enfermera los regaña. Mejor me tomo a tiempo. Ahora, hoy comencé, doctor, tengo fiebre. Las infecciones vías urinarias bajas regularmente no dan fiebre. Tengo fiebre, me duele el riñón como no tiene ni idea. Y yo trato de orinar y no puedo, me cuesta mucho y me levanto muchas veces al baño. Eso es una glomerulonefritis o un síndrome de pielonefritis. Y entonces el tratamiento es más prolongado con otro tipo de medicamentos que pudiese ser, pero el ciprofloxacino o las quinolonas son las efectivas en eso. Entonces, aguas con dejarse que las infecciones vías urinarias las ataquen, sobre todo a las mujeres, porque se vuelve recurrente. Recurrente quiere decir que toda la vida la van a tener. Profe, ¿y una infección alta abarca lo que son los ureteres y la...? Es pelvicilla renal y riñón. Ajá. De pelvicilla renal hacia abajo, incluyendo los ureteros, son bajas. Vejiga y uretra, pero las más frecuentes son las uretritis. ¿Qué les dije? ¿De dónde vienen las infecciones de vías urinarias en el 90% de los casos? Son ascendentes, de afuera hacia adentro. No es que yo me tragué algo y estoy malo del estómago y de ahí se fue por sangre a la vía urinaria. Sí, sucede solo en el 10% y por E. coli. El 90% es de afuera hacia adentro. Tuve relaciones sexuales y tuve infección. Menstrué y no me aseé y tuve infección. Me aguanté de la harina y tampoco y tuve infección. Son ascendentes. Ustedes las adquieren de fuera hacia adentro.
Si estamos claros, no son por contigüidad, solo el 10% son por contigüidad, por infecciones intestinales o alguna otra infección. ¿Saben cuál es una infección endógena horrible? El que yo tenga un estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield en la garganta, que tenga yo infección de la garganta y de las amígdalas, que tenga faringoamigdalitis. Y ese estreptococo se va al riñón y me produce una glomerulonefritis al grado de dejarme con insuficiencia renal. O sea, si yo tengo un estreptococo, me enfermo de la garganta más de 3 veces al año. Eso no es normal. Entonces, hazte un exudado faríngeo y si te sale el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield, que en los niños menores de 5 años causa la fiebre reumática. Si sale positivo, date tratamiento hasta que se quite. Si no, te va a provocar una glomerulonefritis y te puede dejar sin riñones. Los dos se los eche, bien rápido. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? No, sí estamos. Células intersticiales, es un túbulo contorneado del túbulo colector, del parénquima, que rodea todas las estructuras a nivel de corteza, médula y papilas, más de la corteza, desde luego. Ahí en la corteza hay 2 tipos, parecidas a los fibroblastos porque son de contracción, y macrófagos, muchos macrófagos, porque eso nos ayuda. Sintetizan y secretan esas células intersticiales glucosaminoglucanos que se encuentran en el espacio intersticial necesariamente. Y a nivel de médula, los miofibroblastos, que tienen retículo endoplásmico rugoso y filamentos, estos para producir sus propias proteínas y estarse regenerando, porque las vías urinarias sí tienen capacidad de regeneración como las tiene el hígado, gracias a esta situación. Y secretan un símil de hormona para disminuir la presión arterial y liberan también prostaglandinas y prostaciclinas, que son células de protección. Estas son células de protección, son antiinflamatorias. Y la irrigación pues, es por la arteria renal, arterias interlobulillares, arciformes y demás, todo lo que ven aquí. Aquí lo importante es que ustedes en el riñón, a nivel del glomérulo, tienen una arteria aferente y una eferente. La aferente es lo que lleva todos los desechos y la eferente es la que saca la sangre ya purificada. La sangre purificada no lleva ni urea, ni creatinina, ni ácido úrico, ni nitrógeno ureico en sangre. La cantidad de creatinina en el individuo es de 1.1 a 1.5 y no debe haber más. 3 ya es mucho, ya inspira un daño renal. ¿Está claro? ¿Sí? Hasta ahí le vamos a dejar con lo que es vías urinarias. Primera barrera de defensa y la más grande del cuerpo. Primera barrera de defensa y la más grande del cuerpo humano. La piel y los anexos se llama sistema tegumentario. Sistema tegumentario, que cuando se meten algunos anexos podemos meter algunas células diferentes, deberíamos ahí llamarle aparato tegumentario, pero en los libros dice sistema tegumentario, piel y anexos, o faneras, también es lo mismo, piel y faneras significa piel y anexos. Y todas estas estructuras son de la piel con capas, con tejido adiposo, con glándulas, con vasos sanguíneos, con nervios, con todo. La piel es un órgano extenso y muy complejo. Esa piel es el órgano más grande, de 15 al 20% de la masa total, es complejo, tiene sus funciones de barrera contra los agentes físicos, químicos, biológicos. Provee de información inmunológica muy importante y siempre activa, eso nunca descansa aunque estemos dormidos. Transmite información sensitiva por medio de los dermatomas. ¿Sabían eso? Dermatomas, es decir, conduce la sensibilidad. Participan en la homeostasis o en el equilibrio, regulando la temperatura y regulan la permeabilidad del agua. Tiene una función endocrina porque produce hormonas, ya saben ustedes cuál es, citocinas, factores de crecimiento, y activa el inicio de la vitamina D3 con la, ¿cómo se llama? Dihidrocolesterol, por medio de los rayos ultravioleta. Ahí comienzan en las glándulas sebáceas. Tienen capacidad de excreción y de absorción, tienen 2 estratos, una epidermis que es la más superficial y otra dermis. La epidermis tiene epitelio, crece constantemente, mantiene un espesor constante por descamación. Esto es reemplazable por ser epidermis, es un tejido
que es reemplazable o que es regenerativo. La dermis que está abajo de la epidermis tiene un sostén más mecánico con cierta resistencia y espesor gracias a que están todas las fibras de colágeno ahí. Y la hipodermis, o sea, ya son tres, tiene un tejido celular subcutáneo, es decir, grasa con tejido adiposo organizado en lobulillos separados por tejido conjuntivo. Son tres, en esencia, espacios, tres líneas que nosotros debemos identificar desde la más superficial hasta la más profunda. Aquí está la epidermis, después viene la dermis y la hipodermis es donde está la grasa. La hipodermis es donde está la grasa. Clasificación, hay piel fina y piel gruesa. La fina tiene folículos pilosos en casi toda su extensión y la gruesa en las palmas. No se dice palmas de las manos, solo se dice palmas y plantas. Decir palmas de las manos es un pleonasmo, palmas de plantas de los pies es otro pleonasmo. Entonces, en palmas, plantas, áreas de fricción intensa, lampiña muy gruesa. Ahí es la clasificación entre gruesa y fina. Su espesor, bueno, en los dos hay terminaciones nerviosas, porque luego se confunden y piensan que nada más están, no, hay corpúsculos sensitivos de Pacini que abarcan los dos. Su espesor va desde 1 milímetro hasta más de 5 milímetros. La epidermis, que es la parte más externa, tiene un epitelio plano estratificado, pregunta de examen por cierto. Tiene estratos diferentes, todos los estratos, algunos son superficiales, otros profundos, y tiene un mecanismo de apoptosis, es decir, una muerte celular programada especializada sin fragmentación celular, lo que quiere decir que no nos deja una herida abierta por mucho tiempo, tiene su periodo de cicatrización y por eso es gracias a la queratina. La queratina la dan los queratinocitos. Entonces ahí están todas la parte, aquí se encierra un cuadro para demostrar lo que es la epidermis, y ahí está la epidermis, toda la parte superior, células reemplazables epiteliales que tienen queratina en su gran mayoría. Tiene un estrato basal, esa epidermis, es el estrato germinativo, ahí van respuestas de las preguntas que les hice en el examen, por cierto. ¿Sí se acuerdan? Sí. Fíjense, no he calificado sus exámenes, nada más los leí. Pero ¿sabe qué me gustaría? Y me los traje, dije, si no lo resolvemos, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a regresar eso, porque no nos sirve de mucho. Y tienen, ¿qué día es hoy? Es el martes. Tienen de aquí al domingo, para que cada uno de ustedes, son los que vinieron hoy, porque a los demás los vamos a castigar. A mí no me importa porque no hayan venido, debieron de haber venido. Estén castigados o no, eso nada más es para ustedes. Eso ustedes lo van a resolver y me lo van a pasar de aquí al domingo resuelto ustedes con sus propias palabras, no copiado. Se los voy a dar porque ahí vienen las preguntas. No copiado y me lo van a pasar por internet, ¿ok? Por internet. Son a los únicos que yo voy a considerar si la calificación está en riesgo, ayudarles. A los demás no, solo por haber venido hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay que premiar a los que se portan bien, a fin de cuentas. Entonces, dan origen a los queratinocitos, el estrato basal, que era lo que yo les decía, que producen queratina, pequeños, cúbicos y cilíndricos bajos, núcleos muy juntos, citoplasma basófilo, con una cantidad variable de melanina transferida desde los melanocitos. ¿Quién crea los melanocitos? ¿Dónde están? Hipófisis media. Y llegan los melanocitos a la piel para hacer un proceso bioquímico que se los pregunté y entonces generar melanina. Eso es responsabilidad de los melanocitos. Entonces aquí ya viene, si fue epidermis esta se llama dermis. Ahí, de la misma, ya entre lo que es la epidermis y la dermis, hay un estrato espinoso, pero sigue siendo de la epidermis, sigue siendo de la epidermis. Ya casi se acerca a la dermis, es una capa espinosítica. Esa capa espinosítica así se llaman las células espinocitos del estrato espinoso. Esas células son espinosas
con proyecciones espinosas de citoplasma. Esas es para que se agarre una de otra y la piel sea totalmente resistente. Varían las células en su espesor, algunas son más grandes, otras más chicas. Se unen por desmosomas, que son engrosamientos pequeños. Esos desmosomas se les cambió el nombre por estar en la piel, y esos puntos de unión entre sus espinas se llaman nodos de Visocero. Los nodos de Visocero son los puntos de unión entre los espinocitos, y se llaman espinocitos o células espinosas. Y ahí están, sigue siendo de la epidermis casi llegando a la dermis. Y ahí están, miren, sí se ven aquí como, pues como espinas, ¿no? Y agarrados unos con otros. ¿Cómo se llaman esos? Nódulos de Visocero. Eso le dan resistencia a la piel. Es una de las partes más fuertes, de los estratos más fuertes. Hay otro, ¿cuántos estratos llevamos? Dos. Llevamos el estrato espinoso y el estrato basal. Vámonos con el tercero, que es el estrato granuloso. Hay células con abundantes gránulos de queratohialina, ricos en cistina y histidina, son precursores de la filagrina. Esta filagrina es la más elástica de la piel, aglomera los filamentos de queratina muy basófilos y es la capa más superficial no queratinizada. Tiene 1 a 3 capas de espesor. Esta va cambiando el granuloso, tiene movimiento a fin de cuentas, y ese estrato granuloso le da una permeabilidad a la piel muy limitada. Siguiente estrato, córneo. ¿Cuántos llevamos? 4. El estrato córneo es una transición brusca entre las células nucleadas y anucleadas. Pierden su núcleo, y cuando pierden su núcleo son más grandes, pero conservan todos los organelos porque la piel es viva. Son sensitivas y hay dolor aquí. Se llenan casi por completo de queratina, es decir, de ahí nace el color de la piel. De ahí nace. Y es protectora además. Es la zona más profunda que cubre con lípidos, forma la barrera contra el agua, es decir, es impermeable al agua. Aunque me moje, yo no absorbo líquidos gracias al estrato córneo, y tiene un espesor variable. Ya está el estrato córneo, ya casi